Sí, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Y nuevamente, pues, le doy gracias a Dios que me enseña y que aprendo más de su palabra y que igualmente me hace reflexionar. Porque sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, nos protege, nos da amor y tiene misericordia hacia nosotros. Por eso le doy gracias porque Él nos permite cambiar de vida, cambiar de pensamiento, tener actitudes más positivas y así podemos tener una vida de bienestar. Y no ese bienestar que viene del hombre, sino el bienestar que viene de Dios. Dios se preocupa, Dios te cuida, Dios sustenta y Dios incluso nos ha hablado de muchísimas maneras y nosotros muchas veces, si lo llegamos a escuchar, pues como que si no nos hubiera hablado. Porque a final de cuentas somos una creación de Dios que es difícil, que es caprichosa, orgullosa, no es nada tolerante. Tenemos muchísimos defectos, hermanos, que nos cuesta trabajo ir quitando uno a uno. Dirían que somos como esas cebollas grandotas que vienen cáscara sobre cáscara, sobre cáscara, sobre cáscara, y a veces hasta nos duelen las uñas de tanto estar pelando esa cebolla. Así que así es nuestra vida, tenemos que quitarnos cáscara tras cáscara para poder pues tener una vida mejor de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y pues hoy quiero igualmente, ya terminamos el libro de Segunda de Pedro, bueno, una de las cartas del apóstol Pedro con mi hermano Luis, que lo terminó la semana pasada, y hoy vamos a empezar un nuevo libro, el de uno de los profetas, según nos ponen que Esdras es un profeta menor, pero yo creo que para Dios todos son iguales, ya sea el mayor o el menor, todos son iguales. Igualmente que el hombre, no hay un hombre mejor, no hay un hombre peor, todos somos iguales, todos hemos sido hechos a imagen de nuestro Dios y eso nos permite no competir, sino ser mejores para tu familia, para Dios, para tu comunidad, para tu iglesia. Y pues hoy vamos a hablar del profeta Esdras, en el cual nos trae una profecía, pues más que es profunda y es maravillosa. Pero antes de continuar, vamos a ver un poco del contexto de esta profecía. Y nos dice en este contexto histórico que originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios
para disciplinar a Israel y Judá, que se habían alejado de él. En el 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo su imperio. Varios siglos después, en el año aproximadamente 586 a.C., los babilonios destruyeron completamente Jerusalén, sus muros y su templo, debido a que Judá persistió en su infidelidad. Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad. Casi todos los judíos que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia, donde permanecerían hasta la caída de esta, ocurrida varias décadas más tarde. El imperio babilónico cayó ante el imperio persa en el 539 a.C., con Ciro tomando la capital sin enfrentar resistencia. El rey persa instituyó reformas religiosas que permitieron a los pueblos conquistados regresar a sus tierras para restablecer el culto a sus dioses. Como resultado, se permitió que el pueblo judío regresara a Jerusalén para reconstruir el templo y los muros de la ciudad, eventos que se relatan en los libros de Esdras y Nehemías. Esdras es la persona que con mayor probabilidad escribió tanto Esdras como Nehemías, los cuales originalmente se piensan que pudieran haber sido solo un libro. Aunque Esdras nunca afirma que él escribió estos libros, argumentos internos lo favorecen fuertemente después de su llegada a Jerusalén. El cambio de escribir en tercera persona a hacerlo en primera persona. En la primera sección es probable que usó la tercera persona porque estaba citando sus memorias. Se cree que Esdras posiblemente sea el autor de los libros de Crónicas y que hubiera sido natural para el mismo autor continuar la narración del Antiguo Testamento, mostrando cómo Dios cumplió su promesa al regresar a su pueblo a la tierra después de 70 años de cautividad. Así que, hermanos, este es un poco del contexto histórico de lo que vamos a ver a continuación a través de Esdras. Y pues, acompáñenme con una oración para entrar en forma. Gracias, Dios Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la historia. Tú nos permites ver lo que has hecho a través del tiempo, desde el inicio e incluso hasta el final de los tiempos. Así que, Padre, te pedimos que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón tu conocimiento y tu sabiduría para poder entender qué es lo que quieres tú de nosotros y qué es lo que podemos hacer para que seamos fieles, santos ante tu presencia, Padre. Y mi Señor, igualmente pon en mi corazón, en mi boca, palabras tuyas a través de tu Espíritu Santo para que Él sea la guía para poder compartir tu palabra. Y pues te doy gracias, Señor, por permitirme servir a mis hermanos, a mi iglesia. Solamente te pido que me fortalezcas física y espiritualmente. Gracias, mi Señor, y oro en tu bendito nombre. Amén. Pues, hermanos, un poquito del contexto histórico. Para aquellos que no han leído la Biblia, es importante también leer el Antiguo Testamento, porque desde ahí viene el cómo debemos de comportarnos. Y esto me hizo pensar, yo sí pienso de vez en cuando,
me hizo pensar que hace poco tuvimos un exilio, si no me equivoco, y probablemente yo pienso que vino de Dios, porque ese exilio fue para toda la humanidad, y lo sabemos, y muchos quedamos como medios traumados, temerosos, miedosos, e incluso algunos posiblemente nos quedamos con algo en el cuerpo, alguna tos. Yo en mi caso creo que me quedó un poquito así en la garganta, por eso no se puede oír mi voz de tenor, pero creo que yo le echo la culpa a eso, y todos lo sabemos que fue la pandemia, ¿verdad? Ese virus que no nada más atacó a un pueblo, atacó a la humanidad y nos hizo exiliarnos. Nos guardamos en nuestras casas y todos miedosos y temerosos, y la gente decía que si pisabas el piso te morías, que si tocabas una mesa te morías, etcétera, etcétera, etcétera. Fue algo muy duro para la humanidad. Ahorita lo relatamos porque pues para mí ya fue como un sueño, que ese sueño también repercutió en muchos hermanos que fueron llamados. Ay, Dios mío, el sentimentalismo, pero en fin. Fueron llamados hermanos y que algunos pues ya no están aquí. Están ante la presencia del Señor. Pero esto nos hace pensar que muchas veces nosotros mismos nos exiliamos. Y nos exiliamos al mundo porque muchos de ellos no regresaron. Bueno, muchos están descansando, por supuesto, no regresaron. Gracias, hermano. Pero otros, ¿qué creen? Como habla aquí en la Biblia, ¿no? De ese remanente, muchos venimos muy pocos a iniciar nuevamente nuestro culto. Y realmente costó trabajo porque había restricciones en el cual no nos podíamos reunir, teníamos que mantenernos creo que 2 metros de distancia y entre más lejos mejor, ¿verdad? Porque esta pandemia, este virus era muy fuerte y yo la verdad en un momento pues no lo creía, se me hacía muy exagerado, pero igualmente la comunicación a través de televisión y todo eso nos enseñó que sí era verdaderamente posible que mucha gente muriera. Hospitales llenos, en fin, fue algo muy duro que hemos pasado como humanidad. Pero ¿qué creen, hermanos? A pesar de que todo esto, volvemos a nuestra necedad como los judíos en su momento, bueno, como el pueblo de Israel en su momento, ¿verdad? Llegamos, nos volvimos al mundo, el mundo nos llama nuevamente y como ya dejamos un poquito el culto, la alabanza, la adoración, la oración, nos volvemos a Él. Seguimos con nuestras prácticas, con nuestra idolatría de seguir al mundo y sabemos que el mundo está gobernado por Satanás. Es un mundo de tentaciones que muchas veces nada más era el pero para irnos o quedarnos ahí. Aquí el llamado es a través de un hombre común y corriente. Lo único que nos dice que era un rey, pero también no era cualquier rey, ¿eh? Dios también, agarra gente que también es culta. Porque todos los que han pasado y ha tomado al el Señor como siervos han sido gente que va conociendo más y más, tanto de la palabra como del mundo.
Y este rey realmente fue llamado para liberar nuevamente al pueblo de Dios. Y no nada más para liberar, sino también para reconstruir su templo, que como ahorita les leí, Babilonia llegó y arrasó con todo. Así como esa pandemia llegó y arrasó con todo, así igual. En diferentes tiempos, en diferentes modos, pero si reflexionas, es muy parecido a lo que ya se nos ha narrado. Y voy a comenzar, hermanos, ahora sí, la historia de Esdras. Reformula la historia del éxodo de Israel de Egipto para una nueva generación. Esta generación no está oprimida por Egipto, sino por Babilonia. El ejército babilónico conquistó su tierra, destruyó su pueblo, saqueó sus tesoros y llevó a Israel al exilio. Profetas como Jeremías prometieron que después de 70 años Dios devolvería a su pueblo a la tierra para reconstruir el templo. Jeremías 25, 11, 12. Todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años, pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruina perpetua. Una profecía que se cumplió en su momento con el profeta Jeremías. Y para tener un poco más de contexto, vamos a leer. Bueno, este ya no se lo puse, pero ya lo leí, hermanos, perdón. Se me olvidó un poco la tecnología. Esdras del 1 al 11, si alguien gusta leerlo del 1 al 11, con todo gusto puede leerlo. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitridates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410, objetos diversos 1000.
En total fueron 5,400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén, cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Gracias. Esdras 1:1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Ciro es un rey que se menciona en el Antiguo Testamento varias veces y se identifica como Ciro el Grande. Él reina sobre Persia entre el 539 y 530 a.C. Este rey pagano es importante para la historia judía porque bajo su mandato se permitió que los judíos regresaran por primera vez a Israel después de 70 años de cautiverio. Esta es una de las profecías más sorprendentes de la Escritura. El Señor reveló al profeta Isaías el decreto de Ciro 150 años antes de que Ciro viviera. Por eso podemos decir que el Señor nos conoce mucho antes, ¿sí? Nos conoce. Y si alguien tiene dudas, pues yo creo que con esta profecía podemos ver que Ciro fue llamado antes de 150 años, que antes de que se llevara a cabo. Incluso Ciro ni conocía al Señor, no conocía a Dios. Vamos a Isaías 45 del 1 al 5, en lo cual nos habla de esta profecía. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llama por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Y la verdad, hermanos, es una profecía sorprendente. Ciro el Grande es una figura significativa en la historia bíblica. Fue el fundador del imperio, que es históricamente reconocido como el primer imperio persa. Este rey es notable no solo por sus conquistas militares y destreza administrativa, sino también por su enfoque único de gobierno, que incluía un notable grado de tolerancia religiosa. La importancia de Ciro en el texto bíblico es profundo,
ya que no solo se le describe como un libertador del pueblo judío, sino que también se retrata como un instrumento del plan divino de Dios. Cuando leo esta parte, instrumento del plan divino de Dios, yo me pongo en esa parte, porque muchos de nosotros somos instrumentos para el plan de Dios, ¿verdad? Se nos ha llamado para llevar el Evangelio. Somos instrumentos para llevar ese Evangelio a cualquier parte del mundo. Para eso hemos recibido el Espíritu Santo, como dicen, para tener ese poder de poder, ahora sí, poder de poder hablar y no cohibirnos ante la gente, porque muchas veces pues nos cohibimos y no decimos nada. Por eso es importante cuál es el papel que tenemos que desempeñar en este mundo. Ciro es referido como el ungido del Señor, un término que de otro modo se reserva para los reyes israelitas y el Mesías. Esto muestra el papel extraordinario que el rey persa desempeñó en el desarrollo del plan de Dios para su pueblo. Isaías 45, 5, 6 dice: yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ninguno otro fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea construida y que se repongan los cimientos del templo. El legado de Ciro, tanto en la Biblia como en los registros históricos, es el de un monarca que respetaba la diversidad de sus súbditos y buscaba gobernar con equidad y justicia. Sus acciones tuvieron un impacto. Tantito, hermanos, ahorita continúo. Tuvieron un impacto duradero en el pueblo judío, ya que él regresó del exilio y la reconstrucción del pueblo fueron eventos cruciales en la historia judía. Teológicamente, la historia de Ciro sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y su capacidad para usar incluso a gobernantes extranjeros para cumplir sus propósitos. Ilustra el tema de la providencia divina, donde Dios orquesta, dirige eventos y levanta líderes según su voluntad, y esto es evidente en Proverbios 21:1, en el cual nos dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dios sostiene y puede guiar el corazón humano. Si Dios puede hacer esto con alguien tan poderoso y noble como un rey, puedo hacerlo con cualquier
hombre o mujer que Él elija. Vemos que Dios no tiene acepciones. Él puede escoger y tiene la soberanía de escoger a quien Él quiera, hermanos. Los que estamos aquí hemos sido escogidos para el propósito de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es escucharlo. ¿Qué es lo que quiere de nosotros y para dónde tenemos que ir? Muchas veces nos distrae el mundo, nos distrae muchas cosas, preocupaciones, angustias, y es por eso que el Señor te equipa para que no te distraigas en cosas del mundo y tenemos que enfocarnos más en las cosas de Dios y que eso es lo que nos cuesta porque nos enfocamos más al mundo que cosas espirituales. Y ahorita me acuerdo porque las mujeres se enfocan más en el quehacer, en la ropa, en la comida, en los hijos, en la educación. Y el hombre se enfoca en el trabajo, en su carro, que esté bonito, que esté limpio. Y también en sus hijos. Claro, eso nos distrae. Y los hijos se enfocan pues a veces en la escuela, en la diversión, últimamente en el celular, no sé por qué, pero a veces no nos enfocamos y olvidamos de Dios. Muchos de nosotros en esta iglesia nos hemos enfocado más en cosas del mundo que en cosas de Dios. Y eso lo vemos porque con el paso del tiempo yo he visto de repente nuestra iglesia rebosante de congregantes, y luego de repente como que bajan, se desaniman, muchos ya no vuelven por X o Z problema, o simplemente porque su corazón se endurece, o Dios permite que se endurezca, porque todos sabemos que todo viene de Dios y no de nuestro conocimiento. Dice que el corazón se considera el centro de la persona, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente hablando. En el Antiguo Testamento el corazón se menciona en relación con la decisión y la obediencia a Dios. También se asocia con la sabiduría y la comprensión. La importancia de confiar en la palabra de Dios, incluso en situaciones políticas o sociales que pueden ser desalentadoras. Es fácil desesperarse ante la aparente falta de justicia, pero Dios tiene el control de todo y puede obrar a través de los gobernantes o de los líderes mundiales para cumplir su libertad, para cumplir su voluntad. Recordar que nada escapa del control del Señor y que Él tiene el poder de influir en el mundo de maneras misteriosas y sorprendentes. El Señor es como un granjero que canaliza el agua donde quiere y regula su flujo. También lo hace el Señor con el Rey. Ningún gobernante humano es supremo. O para decirlo de otra manera, el Señor es verdaderamente el Rey de Reyes. Amén, hermanos. Esdras 1:2. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén,
que está en Judá. Pues igualmente aquí vemos a un rey, también agradecido, ¿verdad? Y agradecido porque cuando Dios está contigo, te da mucho. Y por eso debemos ser agradecidos en todo lo que nos da. Y a veces quisiéramos que siempre fuera bueno, pero tú también no eres bueno, hermano. Y si viene algo malo es porque tú también lo decidiste así. Dios pone en la balanza lo bueno y lo malo, pero tú escoges. Somos libres para escoger, así como cuando nos casamos tenemos la decisión de escoger. Nadie te obliga a escoger a esta mujer o a este hombre. Que de ti dependa cómo se entiendan uno a otro o se someta uno a otro a través de pactos, pues podrás llevar a buen fin tu matrimonio. Pero si no, hermano, olvídate. Es más, te arrepientes muchas veces. ¿Sí? Por eso también dicen que hay que saber escoger, hermanos. Bueno, hay una cosa que luego he oído de mi mujer, que de acuerdo a cómo trates a tus padres, va a ser así la persona. Si tu novia no trata bien a tu mamá, o a tu papá, o a su papá, perdón, quiere decir que va a ser, menos te va a tratar bien a ti. Así que hay que tener cuidado con lo que escoges porque es para toda tu vida. Sí, así lo dispone el Señor, que es para toda tu vida. Así que imagínate, no sé, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, pues allá tú. Así que por eso es importante ser agradecidos y decidir bien lo que queremos hacer. Bueno, después de este brevario cultural, seguimos, hermanos. Dice, en el éxodo de Dios, Dios endurece el corazón del faraón para evitar que su pueblo, Israel, vaya a adorarlo. Pero en Esdras, Dios despierta el corazón de Ciro para permitir que Israel reconstruya su templo. Dios está realizando otro rescate milagroso. El Señor no ha abandonado a su pueblo durante su exilio. Él está siendo fiel no solo a la promesa de Jeremías, sino también a una promesa mucho más antigua, 150 años atrás. Con el regreso de Israel a su tierra, las antiguas promesas de Dios se están haciendo realidad. Esas promesas no se cumplen en última instancia en el libro del profeta Esdras, sino en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos invita a una historia nueva y mejor del Éxodo. Una historia que demuestra que, por muy lejos que estemos de Dios y de su hogar, Él nos ofrece un camino de regreso. Dios no ha abandonado a su pueblo adquirido. Él nos sacará de cualquier rincón oscuro y opresivo de la tierra para vivir libremente en casa con Él para siempre. En el pensamiento cristiano, Ciro el Grande se ve como un tipo de Jesucristo. Es una prefiguración del Mesías
que libera al pueblo ungido por Dios y lo restaura a su lugar legítimo. Así como Ciro liberó a los judíos del exilio físico y permitió la reconstrucción del templo, Jesucristo libera a la humanidad del exilio espiritual y permite la construcción de un templo espiritual, su iglesia. Así que, hermanos, pensando y reflexionando, vemos una similitud de lo que Dios nos promete y que ya se ha cumplido, porque ya mandó a su Hijo igualmente para que dejáramos esa esclavitud, ese exilio en el cual estábamos en la oscuridad, sin luz, y que llegó nuestro Señor Jesucristo para iluminar nuestro camino y poder llegar a ese lugar sagrado, al templo de Dios. Y ahora estamos en su iglesia, aquí, trabajando para Él y trabajando para nuestros hermanos. El rey Ciro en la Biblia es una figura de inmensa importancia histórica y teológica. Su decreto para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo fue un cumplimiento de la profecía y un testimonio de la fidelidad de Dios. Las acciones de Ciro no solo tuvieron un profundo impacto en el pueblo judío, sino también sirven como un testimonio de un poderoso ejemplo de cómo Dios puede usar incluso a aquellos fuera de la comunidad del pacto para lograr sus propósitos divinos. Dios siempre cumple su palabra. Él ha hecho promesas relacionadas con nuestro futuro y bienestar, y no hay duda de que también se cumplirá. Amén. En 2 Corintios 1:20 nos dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Este versículo presenta dos palabras importantes, sí y amén. Sí significa que Dios ha dicho que va a hacer algo, mientras que amén significa que se cumplirá. Es como si Dios dijera, sí, eso es lo que voy a hacer, y luego sellara la promesa con un amén. En efecto, esto va a pasar. Es importante destacar que Dios no está hablando solo de promesas individuales, sino que se refiere a todas las promesas de la Escritura. Todas las promesas de Dios se encuentran en sí, en Cristo. En otras palabras, todas las promesas del Antiguo Testamento de Dios se cumplen en Jesucristo. Él es el sí de todas ellas. El Señor es fiel cuando decimos amén y nos comprometemos a creer en su promesa. Confiemos en el Señor y pongamos nuestra fe en su palabra. Recordar que su palabra es firme y confiable y que siempre cumple para su gloria y para nuestro bienestar. Amén. Continúo con Esdras 1:3. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe.
Este decreto permite a los exiliados judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar la adoración a Dios. El decreto de Ciro es consistente con la política persa de apoyar a los dioses de los pueblos conquistados e incentivar su adoración. Por lo tanto, les dio permiso a los judíos cautivos para que regresaran a Jerusalén a emprender el proyecto. Es interesante notar que después de permitir el regreso a Jerusalén, concluye un decreto dando disposiciones para aquellos que querían quedarse, de ayudar a los que van a regresar. El decreto de Ciro no obligaba a los judíos a irse de Babilonia, sino que simplemente los alentaba a hacerlo si lo deseaban. Esta palabra, más bien esta frasecita que nos dice no obligaba, me recuerda que igualmente nuestro Dios no obliga a nadie a creer en el Señor. Eso es algo que sale de nuestro corazón, si lo quieres aceptar o no. Pero cuando conocemos del Señor, habemos muchos que no aceptamos volver a regresar, porque muchas veces nos parece como posiblemente aburrido otra vez volver a lo mismo, y sabemos que nosotros, como somos muy de acción, nos gustan muchas cosas aprender. Y esto lo vemos porque yo en el celular, cuando tú pones algo, no sé, cualquier cosa, de Face y lo que sea, te salen una infinidad de cosas. Y todos quieren tener, todos quieren tener la verdad. Te dicen una cosa, te dicen otra, que sí, que no, y que hagas esto y que hagas lo otro, en fin. Hay unas que hablan incluso de nuestro Dios, y pues yo me imagino que son gente que incrédula, atea, que al final de cuentas pues quieren obtener seguidores y armar sus propias religiones. Pero yo creo que como creyentes del Señor, eso no nos debe de mover, hermanos, no nos debe de mover el espíritu, sino al contrario. Hay que motivarnos, hay que esforzarnos para continuar en la misma línea que nos han trazado. Seguir al Señor en todo momento, seguir su camino, porque Él es el único que nos da esa paz, que no la encuentras en los celulares, hermano, porque te distrae. Y no nada más distrae a adultos, sino también a los niños. Desafortunadamente, el internet te lleva de un lado para otro. Sí, es bonito, conoces otras partes del mundo que posiblemente ni en nuestra corta vida vamos a conocer. Estoy de acuerdo. Pero hay cosas que no nos convienen. Así que cuidado con el celular que usamos todos los días. Y si caíste en algún lado, pues salte, porque es tramposo como el diablo. Ves algo y te deja en otro lado y en otro lado y allá te lleva hasta el abismo. Así que hay que tener cuidado con eso. Así que, como dice, no es obligatorio, hermanos, es decisión propia, es control de uno mismo. Dice que aquí el rey simplemente los alentaba a hacerlo si lo deseaban. ¿Habría sido más fácil quedarse en Babilonia
que viajar 1500 kilómetros sobre terreno desconocido para llegar a Jerusalén, la cual yacía en ruinas y se hallaba desprotegida de los enemigos del lugar. Pues sí, hermanos, si te ponen que vas a recorrer 1500 kilómetros, pues sí, te da muchísima flojera. Desde aquí a Tijuana y más allá, caminando. Sí, hermano. Ahora que si me dan un boleto de avión, pues me voy rápido, ¿verdad? Pero no, sí, es una decisión muy difícil, hermanos. No obstante, muchos escogieron colocar el futuro en las manos de Dios. El Señor les despertó el corazón, les movió el espíritu para que fueran tal como lo había hecho con Ciro, para que les proveyera la oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué creen, hermanos? Tristemente, solo un pequeño porcentaje decidió regresar del exilio, pero aquellos que lo hicieron necesitaban el ánimo para saber que estaban haciendo una valiosa contribución a la obra de Dios. Esto igualmente nos enseña, hermanos, y lo hemos visto en los ministerios, que tristemente, como en varones, hemos tenido pocos varones, un pequeño remanente. ¿Pero qué creen? Tal cual tenemos que seguir en la obra de Dios, ¿verdad? Porque Dios quita y Dios pone, y si a lo mejor nos quiere poner más, tenemos que aprender más, tenemos que tener más sabiduría, encontrar la forma de atraer a más hermanos. Posiblemente un fin de semana, un pozolito, una pancita, yo creo que eso sí nos atraería más, ¿verdad? Iríamos más hombres después de una desvelada para reponernos. Pero sí, hermanos, es importante hacerlo con sabiduría para atraer más y más hermanos. La iglesia me salté un poquito. Dice, y solo un remanente regresaría del exilio. Vemos pues desde el principio que la idea que caracteriza la restauración es religiosa. Los exiliados regresan como iglesia. La iglesia es la continuación del verdadero Israel en Cristo. Lo que Israel no pudo lograr, nosotros lo hemos logrado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin eso, nuestro destino debería de ser la muerte o el infierno. Solo los cristianos somos templo y sacerdote al mismo tiempo. Ser pueblo de Dios nos da el estatus que no tienen los incrédulos y también el mandato de dar testimonio de salvación y que seamos servidores del reino de los cielos. La iglesia debe ser santa porque es la morada de Dios en la tierra. Debe estar unida y movida por el Espíritu Santo que habita en ella y une a las piedras vivas que forman este templo de Dios. Y como somos piedras vivas, hermanos, en 1 de Pedro 2, 4, 5, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios.
Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con los cuales se está edificando una casa espiritual. Así que, hermanos, contribuyamos a edificar esa iglesia del Señor. El fin de este peregrinaje es un lugar sagrado, que deben tener como objetivo alcanzar e impulsar la adoración de Dios nuestro Señor. Amén. Ya me lo termino, perdón, hermanos, ya mero. Esdras 1:4, también ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Este decreto permite a los exiliados judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar la adoración a Dios. El decreto de Ciro es consistente con la política persa de apoyar a los dioses de los pueblos conquistados e incentivar su adoración. Por lo tanto, les dio permiso a los judíos cautivos para que regresaran a Jerusalén a emprender el proyecto. Es interesante notar que después de permitir el regreso a Jerusalén, concluye su decreto dando disposiciones para aquellos que querían quedarse, de ayudar a los que van a regresar. El decreto de Ciro no obligaba, perdón hermanos, ya se lo repetí estos, voy en el 4. En este contexto histórico, las ofrendas voluntarias fueron una forma importante para garantizar la construcción del templo de Jerusalén. La contribución voluntaria en la iglesia y en la comunidad es una manera efectiva de mejorar la vida de las personas. La colaboración financiera puede marcar una diferencia, especialmente en la vida de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. El dinero entregado como ofrenda se utiliza para la Iglesia del Señor en diferentes proyectos como la construcción, el mantenimiento, eventos y ayuda a las personas con necesidades financieras. Sigamos el ejemplo presentado en este pasaje y contribuyamos de manera voluntaria a la obra de Dios en donde quiera que estemos. Segunda de los Corintios 9:6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. La analogía está clara. Si tú das solo un poquito, entonces lo que conseguirá será también poquito. Pero si tú das abundantemente, entonces lo que consigues será abundante también. Dar es algo de Dios. Y en todas partes de las Escrituras se nos recuerda que hemos de dar porque se nos ha dado a nosotros. Por tanto, somos animados por un versículo como este de sembrar con mano pródiga, a dar generosamente y a darnos cuenta que tenemos abundancia, hermanos. Y una de las cosas que tenemos en abundancia es amor, vida, que es nuestra salvación. El Señor no se limita
el Señor da solamente, como dice, pide, hermano, y Dios te dará abundancia. No tienes sabiduría, pídela. No tienes conocimiento, pídelo. No tienes amor, pídelo. Tienes hambre, pídelo. Él se encargará de todo. Él te proveerá de todo. Así que, hermanos, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Este es el motivo fundamental de Dios y el motivo para incentivar nuestra ofrenda cristiana. Amén. Y para concluir, Esdras 1:5-6, entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios dispuso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Hermanos, gracias a Dios por su palabra y gracias que permitió podérselas compartir. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por todo. He concluido, hermanos. Vamos a orar para despedirme. Dios Padre bendito, sabemos que en cada capítulo, en cada versículo, Señor, tú nos hablas, tú nos llamas, pero muchas veces nosotros somos necios y nos hacemos de oídos sordos, no acudimos a tu llamado, nos distraen otras cosas. Muchas veces nos exiliamos por nosotros mismos, nos vamos al mundo, nos dejamos gobernar por un rey de mentira, de tentación, de pecado. Y muchas veces eso, pues, no nos permite volver a regresar, Señor, porque muchas veces no tenemos el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, que no le hemos permitido trabajar en nosotros y el cual nos previene de todas esas cosas del mundo. Y volvemos a nuestro pasado, Padre. Estamos como los judíos, somos necios, idólatras, y amamos otras cosas en lugar de dar amor al prójimo, tu familia y a Dios primeramente. Gracias y oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.